Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22. Hermanos y hermanas, soy Padre Martín Solórzano, de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Bienvenidos, continuamos con esta reflexión en el taller de los Salmos. Meditamos el Salmo 22. Salmo 22 es un poco largo, por tanto no vamos a leerlo antes, solo ya en el comentario. Composición del Salmo 22. Este salmo es un salmo de súplica, de petición. Aparecen en todo el salmo los distintos componentes de un salmo de súplica. Aparece la petición de auxilio, aparece la descripción del sufrimiento, aparece también la confianza, la promesa que hace el salmista de acción de gracias y de alabanza por la salvación. Estos distintos elementos normalmente están presentes en un salmo de súplica. La confianza del salmista está basada en el renombre que tiene Dios, que en toda la historia se ha manifestado salvando a su pueblo y escuchando las súplicas. Así que esa es la confianza que tiene el autor del Salmo 22. Algunas características de esta oración del Salmo 22. Es una oración marcada por la urgencia. Parece que el orante se siente no escuchado, quizá anteriormente le ha presentado alguna petición a Dios y no se ha sentido escuchado, atendido, y la situación personal ha empeorado, ha llegado a ser una situación al límite, por lo tanto sus gritos, su urgencia es grande. La intensidad. El salmista usa un lenguaje muy intenso, fuerte, incluso cuestionante a Dios, hiperbólico, es decir, con exageraciones, para describir su propia situación de peligro. Quizá también para tratar de convencer a Dios de que actúe. No hay referencia a la culpabilidad. No es propiamente un salmo penitencial que el salmista esté sufriendo por algún pecado o por alguna situación. No hay esta mención en el salmo, simplemente la descripción del dolor, especialmente causado por los enemigos. Solamente se describe esta situación de urgencia que pues se necesita ya la intervención de Dios. Y una acción de gracias muy extensa y universal. Esto es algo característico también de este salmo. Una gran parte de este salmo lo ocupa la acción de gracias, las promesas que hace el salmista y ese carácter comunitario o universal que se extiende al final del salmo. ¿Cuál sería la estructura, la composición de este Salmo 22? Hay dos partes bien definidas. Del verso 2 al 22 se trata de la súplica y la descripción del sufrimiento. Ahí mismo en esta parte 22 siempre hay, por ejemplo, la expresión de soledad, hay una presencia de Dios y su fama en la historia. Hay unos versos que hablan de la relación del orante con Dios, descripción de la angustia y una súplica expresa de salvación. Pero todo esto se encierra en la primera parte del Salmo del 2 al 22. La segunda parte del Salmo
está compuesta por los versículos 23 al 32 y que expresa las promesas y la acción de gracias comunitaria universal. Si recordarán, en el Salmo 20 y 21 habíamos visto como una correspondencia. En el Salmo 20 se le presentaba a Dios una súplica en favor del rey que iba a la guerra. En el Salmo 21 se expresaba la acción de gracias por lo que Dios hizo dando el triunfo al rey. Pero ahí está en dos salmos distintos. Pues el Salmo 22 parece también como si fueran dos salmos distintos que se unieron en uno solo, o por lo menos estas dos partes de una oración bien marcadas, una parte de súplica y otra parte de acción de gracias. Las expresiones no te quedes lejos o por qué te quedas lejos, como que van dando sentido a toda la primera parte. Por ejemplo, esta expresión aparece en el versículo 2, aparece en el versículo 12 y también aparece en el 20. No te quedes lejos o por qué te quedas lejos, como dando consistencia a esa primera parte. La súplica es a Dios para que no se mantenga a distancia, que no se quede lejos. Y en la segunda parte, pues está encerrada con la expresión contar, publicar. Es decir, contar la fama de Dios a las generaciones o a la asamblea. Está en el versículo 23 y en el versículo 31, encerrando esa segunda parte o dando sentido a esa segunda parte de la alegría del publicar las hazañas del Señor. Algunos recursos literarios presentes en el Salmo 22 pues son los paralelismos. Normalmente se van repitiendo también la misma expresión en un segundo momento con otras palabras. Es un paralelismo sinonímico normalmente. También hay hipérbole, lo que ya les decía, exageraciones, hay comparaciones y metáforas, especialmente de animales salvajes, del peligro que representan y también del agua, de la sequedad, de la escasez. Entonces, hay algunos recursos literarios para expresar el dolor, la situación que está de alguna manera experimentando el salmista. Comentario. La primera parte, la súplica de los versos 2 hasta el 22. Primero, en los versos 2 al 3 hay una expresión de soledad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Te quedas lejos, te queda lejos mi clamor, el rugido de mis palabras. Aquí se presenta este título, Dios mío. Normalmente cuando se le hace una oración a Dios de súplica, se describe esa cercanía, Dios mío, porque el salmista tiene la necesidad de sentirlo cercano. No es como una oración, por ejemplo, de alabanza, Dios todopoderoso y eterno, o sea, son otras expresiones. En una oración de súplica se ve la necesidad de experimentar a Dios cercano. Por eso se entiende de estas expresiones de propiedad del salmista, Dios mío, y una repetición, Dios mío, como para hacer énfasis en esa necesidad. ¿Por qué me has abandonado?
La expresión manifiesta ese sentimiento del orante que en la angustia, en la dificultad, no siente la cercanía de Dios. Te quedas lejos a mi clamor. El rugido de mis palabras no lo escuchas. O sea, te mantienes a distancia. Dios mío, te llamo de día y no me respondes. De noche y no hay para mí descanso. Te llamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí descanso. Bueno, puede tener quizá dos sentidos. No hay para mí descanso en la noche, puede ser por la angustia que está experimentando el orante, la noche que es para descansar, la noche que es para reposar, no le ayuda al orante por la angustia que está experimentando. O bien, no hay para mí descanso ni de día ni de noche en la súplica. Es decir, la oración es constante. Podemos hacer esa doble lectura también ahí de esa expresión, no hay en la noche para mí descanso, o por la angustia no puedo descansar, o la oración es constante que la realizo tanto de día como de noche. Esa expresión, no te quedes lejos, es muy común en el Salterio. La podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 35:22, el Salmo 38:22, Salmo 71:12. Isaías 55:6 dice también, invoquen al Señor mientras está cerca, como que deben cuidarse de esos momentos en que tienen la posibilidad de orar, de alguna manera experimentar a Dios cercano, actuante, para que lo invoquen, para que oren. Pero la presencia de Dios, esto lo van a manifestar los salmistas, es constante, ya lo veremos en su momento. Pero es importante que ante esta situación pudiéramos leer Jeremías 23:23. Dice Dios, yo soy Dios solo de cerca y no de lejos. Aquí sería esta frase muy importante que experimenta o que expresa Jeremías. Yo soy Dios solo de cerca y no de lejos. Ya nosotros podríamos pensar, Dios se manifiesta solo cuando las cosas están agradables, están muy bien, o también Dios se manifiesta en el dolor, o también Dios se manifiesta en la aridez, o también Dios se manifiesta en las situaciones difíciles. Cuando nosotros pensamos que Dios no está, Él se hace presente. Y sería una frase que nos ayudaría a meditar mucho si es en realidad que Él no está o quizá está de otra manera. Lo importante siempre es que este salmista, por lo menos, está manifestando su sentir. Tengo un dolor, tengo una situación en la que no experimento a Dios. Yo siento que Él está lejos. Yo siento que no me escucha. Yo siento que no hace caso a mi clamor, a mi grito. Versículos 4 al 6. Presencia de Dios y su fama en la historia. Comienza el versículo 4. Aunque tú habitas en el santuario. Vean, aquí está la afirmación de que Dios está presente y que Dios se manifiesta. Los versículos anteriores hablan de la experiencia del salmista. Yo no te siento. ¿Por qué? Yo me siento abandonado. Aunque en la historia, aunque
escuchando a nuestros mayores, pues se dice otra cosa. ¿Qué es lo que se ha dicho de Dios? Aunque tú habitas en el santuario para alabanza de Israel. Versículo 5, en ti confiaban nuestros padres, confiaban y los ponías a salvo. A ti gritaban y quedaban libres, en ti confiaban y no los defraudabas. Bien, esta expresión también de que Dios habita en el santuario es muy común. Primer libro de Samuel 4:4, segundo libro de Samuel 6:2, segundo libro de Reyes 19:15, Isaías 40:22, Salmo 9:12, Salmo 99:1, Salmo 123:1. La presencia de Dios constante en el santuario para hacer justicia y para escuchar a los afligidos. Aquí 3 veces se insiste en la eficacia histórica de Dios. En ti confiaban y los ponías a salvo. Gritaban y quedaban libres. Confiaban y no los defraudabas. 3 veces es para afirmar esa presencia. Entonces aquí la cuestión es del salmista. Si en la historia se dice que tú siempre escuchas las súplicas, que no hay nadie que haya acudido a ti y haya sido defraudado, y así nos lo han contado nuestros padres, ¿por qué yo no te siento? ¿Por qué yo hay momentos que me siento abandonado? Esta es la cuestionante del salmista. Eclesiástico 2:10 dice, fíjense en las generaciones pretéritas. ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién esperó en Él y quedó abandonado? ¿Quién gritó a Él y no fue escuchado? ¿Ven? Otras 3 veces se pregunta quién acudió al Señor y no fue escuchado. Entonces se reafirma que Dios ha escuchado siempre, pero la cuestión es del salmista. ¿Por qué entonces yo no experimento esa cercanía? Luego viene a describirse esa relación del salmista con Dios en los versículos 7 al 12. Por ejemplo, dice el salmista, pero yo, vean otra vez ese adversativo. Nuestros padres han confiado y han sido escuchados. La palabra de Dios dice que nadie ha acudido a Dios y ha quedado defraudado. Pero yo, o sea, como que el salmista sigue insistiendo en su propia experiencia. Bueno, los demás, pero yo, pero yo soy un gusano, no un hombre, afrenta de la gente, despreciado del pueblo. Versículo 8. Al verme se burlan de mí, tuercen los labios, menean la cabeza. Se burlan diciendo, vean versículo 9, acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Fuiste tú quien me extrajo del vientre, quien me puso confiado en los pechos de mi madre. Desde el seno me arrojaron a ti, desde el vientre materno tú eres mi Dios. No te quedes lejos, versículo 12, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Ciertamente, dice el salmista, yo personalmente me siento como un gusano, no me siento como un hombre, no experimento lo que dicen nuestros padres de la historia, que siempre has estado ahí presente, que siempre has actuado en favor de ellos, me desprecian los demás, se burlan de mí. Ciertamente hay una relación de cercanía haciendo referencia al nacimiento. Fuiste tú quien me extrajo del vientre. El salmista como que hace esta comparación.
en el vientre yo estaba protegido. En el seno de mi madre yo estaba tranquilo, sin el peligro del mundo, pero que como que me arrojaste, tú me sacaste, como si Dios hubiera sido la comadrona o la partera que sacó al orante del vientre de su madre, donde estaba él a gusto, tranquilo, protegido. Pero dice el salmista, inmediatamente me pusiste a salvo en el pecho de mi madre, en los brazos de mi madre. Yo estaba protegido en el seno materno y tú me extraes, tú me sacas, pero en el peligro de la vida, en el peligro fuera del vientre de mi madre, tú me das protección poniéndome en los brazos de mi madre. Y así Dios se ha hecho cercano. Desde el vientre materno, tú eres mi Dios. Entonces, el salmista quiere regresar a esa experiencia. Ciertamente, al salir del vientre, he entrado en el peligro, pero tú me has puesto a salvo. Y tú has sido para mí como los brazos de mi madre. Y aquí en el versículo 12 vuelve a expresarse esa súplica. Por lo tanto, Señor, no te quedes lejos, que el peligro está cerca y nadie me socorre. Vean, tú no te quedes lejos, el peligro está cerca. Yo siento la angustia del dolor, la angustia del peligro tan cerca, tan dentro de mí, y a ti te siento tan lejos. No te quedes lejos, Señor. Si bien Dios tiene fama de escuchar siempre, de nunca abandonar a nadie, el salmista se siente solo. Él se siente abandonado. Hay un deseo de volver a experimentar el tiempo de la confianza. Quizá el tiempo de la niñez, quizá la protección de los brazos como un niño en brazos de su madre. Después, los versículos 13 al 19 viene propiamente la descripción de la situación del salmista. Versículo 13. Me acorrala un tropel de novillos. Toros de Basán me cercan. Aquí este versículo 13 es muy interesante. Me acorralan. Y luego dice, un tropel de novillos, toros de Basán, me cercan. Vean cómo ponen los extremos, me acorralan y luego me cerca. O sea, por un lado, un tropel de novillos, por otro lado, toros de Basán. Basán es un lugar al otro lado del río Jordán, lleno de humedad, de frescura, son campos verdes. Entonces, los toros de Basán, pues son toros bien alimentados, fuertes, potentes. Entonces, esa es la fuerza del peligro que siente. Dice, un tropel de novillos, toros de Basán, o sea, toros grandes, toros fuertes. Pero él se siente acorralado, me acorrala, me cerca. Versículo 14. Abren contra mí las fauces, como león que descuartiza y ruge. Vean, animales feroces, tropel de novillos, toros de Basán, león que descuartiza. Versículo 15. Me derramo como agua, se me descoyuntan los huesos. O sea, siento que se me está dislocando el cuerpo. No hay solidez. Mi corazón como cera se derrite en mis entrañas. O
sea, él siente que el cuerpo ya no se mantiene firme, se le tambalean los pies, se va derritiendo el ánimo, el mismo corazón, el mismo cuerpo siente que se está descoyuntando. O sea, dos imágenes distintas. Y luego, versículo 16. Seca como una teja mi garganta, la lengua pegada al paladar, me aplastas contra el polvo de la muerte. Aquí encontramos estas expresiones, los enemigos como fieras. Se siente el peligro, quizá haciendo alusión a esa ferocidad de odio, de maldad que puede haber dentro de las personas, como animales que destrozan, que destruyen, que cercan, que acorralan. Y luego la sensación de debilidad del cuerpo. Siento que se me están doblando los pies, siento que ya no me puedo sostener parado, siento que me estoy derritiendo, el mismo corazón se me ha hecho de cera, no siento el ánimo, no siento la fuerza. Y luego la sensación de sequedad. Esas imágenes también, siento reseca mi garganta, se pega mi lengua al paladar. Y siento que me estás aplastando a la muerte, al polvo de la muerte. Aquí, como que el salmista atribuye todo esto a Dios. Si bien son la gente mala que me está acorralando, si bien es la gente que se está burlando de mí, el salmista siente que Dios puede hacer algo y no lo hace. Entonces le dice, tú me estás causando esto, tú me estás dejando morir, tú me estás aplastando. Se experimenta de alguna manera lo que mucha gente a veces le expresa a Dios, como culpando a Dios de lo que le sucede. Dice el salmista, si no haces nada, si tú te quedas lejos, entonces tú eres el que me estás conduciendo a la muerte. Pero vean cómo muy interesantes estas imágenes que utiliza el salmista de las fieras y luego del derritamiento del cuerpo, dislocarse los huesos y luego la experiencia de sequedad de la garganta. Versículo 17. Me acorralan mastines, me cerca una banda de malhechores. Aquellos que había dicho mastines, toros, novillos o leones, ahora ya son personas, son los malhechores. Me cavan manos y pies, han taladrado mis manos y mis pies. O sea, ya no me dan, no me puedo sostener. Versículo 18. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran triunfantes, los enemigos, burlándose. Se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. O sea, los únicos bienes que yo poseía, se los reparten, se los rifan. O sea, me han desposeído totalmente, me han despojado totalmente. No queda nada para mí. Enemigos, debilidad, sin agua, sin vitalidad, y luego experimentando que es Dios el que de alguna manera está permitiendo, y luego las burlas triunfantes. Esa es la descripción del dolor del salmista. Cavar, han taladrado mis pies, cavar los pies. Por ejemplo, el Salmo 14, Salmo 47 dice, Dios me ha cavado los oídos. Es decir, me ha abierto como si estuvieran tapados. Entonces, como taladrar para abrir.
Pero el Salmo 47 dice, Dios me ha taladrado los oídos, me ha cavado en los oídos para abrirme y pueda escuchar como discípulo. El Salmo 129:3 dice, en mis espaldas metieron el arado y alargaron los surcos. O sea, ya no hay parte ilesa del cuerpo, se siente dañado en todo el cuerpo. Son expresiones de imágenes donde el salmista expresa que su dolor no es solamente en el corazón, no es solamente en el ánimo, todo, alma, cuerpo, todo experimenta el dolor, no siente nada ileso, todo experimenta ese dolor. Y viene en los versos 20 al 22 una súplica especialmente, una súplica ya pidiéndole a Dios su intervención. Primero hay como una descripción, Señor, ¿por qué te quedas lejos? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, tantas cosas. Y ya en el verso 20 al 22 hace una súplica expresa. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Primeramente le decía, ¿por qué te quedas lejos? No te quedes lejos. Fuerza mía, bueno, otra vez esa cercanía, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi vida de la espada, la única vida que tengo, de las garras del mastín. Sálvame de las fauces del león, de los cuernos de búfalos. A este desdichado, sálvalo. Vean otra vez esa cercanía, fuerza mía, como le dice el salmista. Si él siente que se han dislocado sus huesos, si él siente que se derrite como cera, si él siente que no se puede ya sostener, Dios es su fuerza. Fuerza mía. No te quedes lejos, apresúrate, urge, socórreme, líbrame de la muerte, no me dejes morir, no me dejes experimentar la muerte. Ahí viene la súplica confiada. La segunda parte del Salmo es la expresión propiamente ya de acción de gracias y promesas de la curación, de la salvación. Primero una alabanza litúrgica, una alabanza en la asamblea, versículo 23. Contaré tu fama a mis hermanos, en la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Reverencienlo, linaje de Israel. Porque no ha despreciado ni le ha repugnado la desgracia de un desdichado. No le ha escondido el rostro. Cuando pidió auxilio, lo escuchó. Aquí el salmista ya está agradeciendo en el santuario, en la asamblea, lo que le habían contado, lo que había leído en la palabra de Dios, que nuestros padres siempre que acudieron Dios los escuchó, porque Dios está siempre en el santuario y desde el santuario también hace justicia. Vean, aquí dice el salmista, glorifíquenlo porque Él me escuchó. Él no me desoyó. A él no le causó repugnancia la situación de ese desdichado, aunque parecía un gusano, aunque era maltratado, a Dios no le causó repugnancia y lo salvó. Pidió auxilio y lo escuchó. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea, cumpliré mis votos delante de los fieles. Bien, ahora sí, el salmista, salvado por Dios, experimentando lo que ya de por sí se decía de Dios,
Ahora él personalmente lo ha sentido, lo ha experimentado y cumple los votos, las promesas al Señor y surge la alabanza en la asamblea. Esta oración que se inicia individualmente y luego culmina dentro de la iglesia, dentro de la comunidad. Comerán los desvalidos hasta saciarse, alabarán al Señor los que lo buscan, no pierdan nunca el ánimo. Vean el, el cambio total, radical que se ve en el salmista. Lo recordarán y se volverán hacia el Señor todos los confines de la tierra. Se postrarán en su presencia las familias de los pueblos. Versículo 29. Porque el Señor es rey, Él gobierna a los pueblos. 30. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba, en su presencia se encorvarán los que bajan al polvo. Mi vida se la conservará. Es decir, Él la guardará para sí. Mi vida está en manos del Señor. Él la protege. Él sentía que Dios lo aplastaba contra el polvo y ahora dice, mi vida está en sus manos. La confío en sus manos. En el momento de la angustia, él sentía la mano del Señor pesada sobre él, que lo aplastaba al polvo y podía morir. Pero ahora siente la mano del Señor protectora, como los brazos de la madre, una mano protectora. Entonces, mi vida Él se la guarda, Él la protege, yo se la confío. Mi descendencia le servirá y contará su fama. Vean, contar. Contaré la alabanza, contaré sus hazañas. Y ahora mi descendencia, los hijos y los hijos de los hijos, dirá a las generaciones futuras quién es Dios, cómo es Dios. Así como hemos leído, nuestros padres confiaron y Dios nunca los defraudó. Así, Él hará que las generaciones futuras también puedan contarlo a los posteriores. A la generación venidera le anunciará su justicia. Al pueblo que está por nacer, o sea, al pueblo que está naciendo y naciendo y naciendo, a las generaciones futuras, se le contará lo que ha hecho el Señor. Dice, así actuó el Señor. Parecieran dos salmos totalmente distintos, del verso 2 hasta el 22, una combinación entre situación del salmista, experiencia de dolor, recuerdo de las hazañas de Dios, recuerdo de la infancia, o sea, todo esto, pero que está expresando el dolor del salmista. A partir del versículo 23 cambia radicalmente y se experimenta ya la salvación y la oración se convierte en acción de gracias. La oración se convierte en un agradecimiento, en una promesa de alabanza, no solamente individual, sino en la asamblea, en la iglesia, en la liturgia, y que abarca a todos los pueblos. ¿Cómo podemos orar nosotros con este salmo? Pues primeramente, no desanimarnos completamente en la prueba, en la experiencia del dolor. El hecho de que nosotros acudamos a Dios, el hecho de que yo le hable a Dios y le diga, Dios mío, te siento lejos, ya es una cercanía en el diálogo. No dejemos de orar, aun que nos sintamos abandonados, aun que nos sintamos en una situación grave, aun cuando no experimentemos esa cercanía, no hay que dejar de orar.
Recuerden aquella frase de Jeremías: yo soy Dios solamente de cerca o también de lejos. Perseverar en la oración. Dios es sabio y Él sabrá en qué momento. Nunca nos da un dolor que no podamos soportar. Entonces, tampoco nos angustiemos cuando lleguemos a experimentar estas situaciones. También los orantes las han experimentado, los salmistas, las personas de Dios siempre han experimentado esto. No nos espantemos, pero sepamos poner la confianza en Dios en esos momentos difíciles. También es importante que nosotros en la oración no solamente expresemos la súplica, no solamente hagamos peticiones a Dios: ayúdame, estoy en esto, me siento así, sálvame. Es importante, sí, pero también hacer la acción de gracias, también hacer oración de alabanza, de bendición a Dios. Bien, y no solamente un gracias y ya. El salmista del Salmo 22 hace una extensa oración de alabanza y de acción de gracias por haber sido escuchado, por haber sido acompañado por Dios, por haber sido salvado. Y también es importante recordar la lectura cristiana que normalmente se hace de este Salmo 22. Siempre se ha relacionado este salmo con el momento de la crucifixión de Jesús, insistiendo en la experiencia que tuvo Jesús en la cruz. Y estas palabras del inicio del Salmo 22, que fueron recopiladas por los evangelistas y que Jesús expresó estando en la cruz: Elí, Elí, lema sabactani. O sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente son estas frases que experimentan o manifiestan la experiencia que el mismo Jesús tuvo en la cruz y que tiene mucho que ver con este salmo. ¿Vean? No solamente esa frase, si bien los evangelistas solo recopilaron esta frase en la oración de Jesús en la cruz, pero hay muchas referencias. Vean, por ejemplo, también el versículo 7: pero yo soy un gusano, no un hombre, afrenta de la gente, despreciado del pueblo. Esto nos hace recordar el capítulo 52, 13 hasta el 53, 12, el cántico del siervo de Isaías, donde aparecen estas expresiones. El versículo 8 del Salmo: vean, al verme se burlan de mí, tuercen los labios, hacen muecas, menean la cabeza y se burlan diciendo: acudió al Señor, que lo salve, que lo libre si tanto lo quiere. Es lo que le decían en la cruz: si es hijo de Dios, que lo salve, que baje de la cruz. ¿Bien? Versículo 15: me derramo como agua, se descoyuntan mis huesos. ¿Ven cómo experimenta ese dolor de mi cuerpo que se derrama, se abre, se parte? Versículo 16 del Salmo: seca como teja mi garganta, ¿ven? Tengo sed. Y el versículo 17: perforan mis manos y mis pies. Versículo 19: se reparten mis vestidos, se sortean mi túnica. Todas estas expresiones del Salmo han hecho que los evangelistas y los cristianos pues interpreten este Salmo a la luz de la experiencia de Cristo. Si bien originalmente el Salmo puede expresar quizá la situación de un profeta,
quizá la situación del mismo pueblo estando desterrado en Babilonia, el dolor de sentirse abandonado. Quizá originalmente este salmo tenga esta referencia al dolor de un profeta o al dolor del pueblo en el destierro, pero en su sentido profundo se puede ver el cumplimiento en la experiencia de Cristo en la cruz. Ahora es importante algo, sin negar y dándole la fuerza que se merece y tiene la experiencia de Jesús de dolor, el sentirse solo, esa crudeza de la humanidad de Jesús que experimenta tal dolor, tal situación, o sea, todo lo que Jesús asumió con su naturaleza, todo esto tan real, pero hay que saber nosotros que lo más probable es que Jesús haya orado con todo el Salmo. Y todo el Salmo 22 no es solamente expresión del dolor. El Salmo 22 tiene una expresión de dolor, de angustia, pero culmina el Salmo con una bendición, con una acción de gracias a Dios que nunca abandona. Y así como Él se reservó mi vida, como dice el Salmo, mi vida la he puesto en sus manos, Él tuvo en sus manos mi vida para sí. Así termina Jesús diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se confía a Dios, porque Dios lo va a salvar, Dios lo va a proteger, lo va a cuidar y no permitirá Dios que se pierda en el polvo de la muerte, que se quede en el sepulcro. Dios le devolverá la vida. Por eso, esos momentos del dolor siempre hay que leerlos también a la luz de la pasión y a la luz de la resurrección. El salmo completo, angustia, súplica, pero también alabanza, confianza. Queridos hermanos, muchas gracias por estar con nosotros. Les esperamos en el siguiente. Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, hermanos.